Esto fue nuestro segundo componente, nuestro segundo paso en nuestra clase sobre producto. Vamos al tercero, que es el de la medición. No solo decimos que el producto se lo entiende si se lo pone en relación, no solo si se lo descompone y se ve cómo se ensambla y se compone a través de conceptos y normas que lo estructuran, sino también que los productos tienen que medirse, deben poder medirse. Y medirse significa distintas cosas. Una, medir significa poder tener una idea del volumen de producción del que se está hablando. Yo puedo decir, en esta ciudad o en esta zona programática del sistema de salud, tengo 850 embarazos controlados. ¿Qué estoy diciendo con esto? Y eso representa el 90% de las madres gestantes, ¿no? Es decir, que tengo una alta cobertura de control del embarazo, ¿no? Muy distinto sería si tengo 150, lo que equivale a un porcentaje mucho menor del universo de embarazadas, lo que me pone en una situación sanitariamente de alto riesgo en términos de mortalidad infantil y probablemente materna. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy haciendo una medida integrada o agregada del producto. Estoy tomando el producto como el agregado de esos componentes. Yo sabía que el control de embarazo tiene distintos componentes, vimos la complejidad que tenía. Bueno, lo que estoy haciendo aquí es decir, no me importan todos esos componentes, yo quiero saber cuántas embarazadas controlo. Y eso le vamos a llamar estimación del volumen de producción. Es importante saber cuánto estoy produciendo y qué porcentaje del universo al que quiero llegar eso significa, lo que se expresará en términos de cobertura. Pero como dijimos, el volumen de producción se mide en números absolutos, en cantidades, en unidades que se adicionan unas a otras, y yo puedo decir 850 embarazadas, 250 o 350, ¿no? Puedo ir viendo el volumen de producción en esos términos, y en base a ese volumen voy a poder calcular la cobertura si tengo también el número total del universo para hacer la división entre una y otra. Bueno, volumen de producción le vamos a llamar a la medición agregada. Pero yo puedo medir no solo la medición agregada, sino cada uno de los componentes, ¿no? Por ejemplo, voy a ver acá, está bien, controlé o asistí a 850 embarazadas, pero a todas esas les di consejería, ¿no? ¿Se acuerdan ese tema de esa cuestión de hacer el análisis de la situación de la embarazada, probablemente con una trabajadora social o un trabajador social, con una psicóloga o un psicólogo también para poder orientar a la madre no solo en los aspectos biológicos, sino también biopsicosociales. ¿Cuántas de las mujeres que hacen controles maternos en esta zona reciben la consejería? ¿Todas? ¿El 90%? ¿El 50%? O sea, de las 850, 800 reciben o solo 100 reciben. Me interesa saber eso, y cuando estoy viendo ahí, no estoy midiendo el volumen agregado de producción, sino estoy viendo la composición del producto, es decir, la importancia relativa que tienen los componentes en cada una de estas dentro del producto, ¿no? No a todos les he dado lo mismo. A algunos le he dado más, le he dado todo, a algunos le he dado parte. ¿Qué partes le di y qué partes no les di? Eso, si a lo anterior le llamábamos medición del volumen de producción, a esto le vamos a llamar medición de la composición de la producción. Para eso es importante que tengamos claro no solo el producto integrado, sino también los productos parciales o los componentes del producto y sus respectivas unidades de medida. No siempre puedo medir la cantidad de consejerías que se ofrecen, pero sería bueno que lo haga para saber qué importancia relativa tiene la consejería dentro del producto, ¿no? Puedo estar dando botiquines a todos los centros, a los CAPS, a los 6.500, 7.500, no sé cuántos eran, no recuerdo, pero puedo estar dándole solo una parte, capacitación y asistencia para la utilización de esos remedios. O puedo
a todos estar dándoles, además de botiquines, les puede estar asistiendo con apoyo para que remodele su infraestructura y tenga capacidad de almacenar y proteger los medicamentos, o solo a una parte. Todas esas preguntas son a las que me respondo con la medición de la composición del producto. Y acá este ejemplo lo vimos la otra vez, pero lo voy a repetir, ¿no? Para explicar los temas de composición y hacer un resumen de algunas de las cosas que hemos visto. Esa foto que está ahí es alguien saliendo de una prisión, de una cárcel, porque ha cumplido su condena, pero está todavía a disposición del juez, bajo la tutela del juez. Por eso se llaman tutelados. Una vez que cumpla determinadas condiciones después de salir de la cárcel, se levantará ese tutelaje, dejará de estar bajo la vigilancia, la supervisión del juez, y pasará a ser un ciudadano libre plenamente, como lo somos por lo menos la mayoría de nosotros. Hay un organismo, un actor, que se denomina Patronato de Liberados. Son organismos en general provinciales que se encargan de asistir al tutelado durante ese proceso entre que sale de prisión y obtiene la libertad plena. Estos son los productos que genera el Patronato de Liberados, ¿no? Fíjense, allá arriba tienen apoyo a la emergencia. El apoyo a la emergencia es un subsidio que se le da al liberados, en general gente pobre entre los pobres, con poca inserción social, que cuando sale no tiene que comer, no tiene trabajo en general, y no tiene relaciones que lo sostengan, o cuando las tiene son tan pobres como él. Entonces cuando faltan, supónganse, está con su familia y se le vuela el techo de su casa y no tiene ingresos, la opción entre volver a delinquir o de volver a delinquir para resolver esto es la primera que tiene. Entonces el patronato lo que hace es tiene pequeños subsidios para ayudarlos en situaciones de emergencia, para que no vuelva a delinquir, para evitar que esto suceda. Son pequeños subsidios de 5 o 6 mil pesos que se le da ante esas situaciones para que pueda salir de la emergencia. También tiene apoyo a emprendimientos, ¿no? Que estas son las cosas que más les gusta hacer a las trabajadoras sociales y los trabajadores sociales y los psicólogos o los agentes que hay en el patronato, que es ayudarlos a que se inserten en el mercado de trabajo, por ahí con su pequeño emprendimiento, que puede ser el de un trabajo por cuenta propia, como plomería, como albañilería, o con algún otro emprendimiento que quiera generar. Entonces para eso se le da herramientas para que comience su trabajo, un pequeño capital inicial, o se sostiene sus ingresos durante unos meses hasta que puede funcionar por su propia cuenta. Acá a la izquierda, capacitación, tiene la misma idea, es capacitarlo en algún oficio. A veces lo que hace falta no son herramientas, sino habilidades para desempeñarse en alguna de las ocupaciones que tienen más generación de trabajo y por lo tanto de ingresos. Está la asistencia a la salud, ahí arriba hacia la izquierda, que básicamente tiene que ver con atención psicológica, de salud mental, porque hay un altísimo porcentaje, superior al 80% de personas que egresan de las cárceles y que son adictos, o que se vuelven adictos en las cárceles en general, ¿no? Y para poder controlar o salir de esa adicción hace falta apoyo, y otras situaciones también de trastornos que tienen muchos de ellos su germen en la experiencia carcelaria misma, ¿no? El diagnóstico de preegreso, que está acá hacia la derecha, es otro servicio que el patronato quiere generar y que ha empezado a generar más fuertemente, que es el diagnóstico que se hace de las personas antes de que salgan de la cárcel, de la prisión, ¿no? O sea, si uno los recibe cuando ya salieron y no sabe qué pasa, pueden pasar cosas como que realmente ser muy hostil el entorno al que van, y por lo tanto conduce nuevamente a romper la ley, a delinquir, o incluso en el caso, por ejemplo, los casos de violencia doméstica o violencia contra niños,
que la persona vuelva al mismo hogar en donde cometió el delito, ¿no? Entonces, para eso de lo que se trata es de hacer un diagnóstico durante los meses anteriores a que va a salir, que implique no solo cómo está él, sino también cuál es el entorno y poder tener diseñar soluciones por anticipado para resolver los problemas que se planteen, ¿no? Esta práctica, que parece seriamente recomendable, sumamente recomendable, lleva a una acción del patronato para generar unidades de pregreso en cada uno de las cárceles que hay, en este caso en la provincia, que son como 40 y pico. No llegaron a todas, pero al menos 20 lograron constituir unidades de preegreso. Y el último producto es el de la supervisión judicial, que es la tarea más frecuente y rutinaria que hacen, que es recibir el parte, la reunión y elaborar el parte de la persona que ha sido liberada, que se presenta ante las delegaciones del patronato con la frecuencia que el juez establece. El código de conducta se llama justamente, y los informes y reportes que hacen al juez el personal del patronato que lo atiende. Bueno, he hecho una descripción rápida del perfil de producción del patronato. Lo que es claro es que estas cosas no se dan así, sino de manera más ordenada. La estructura que se le ha dado conceptualmente, el diseño que tiene el producto es el siguiente. Se parte de un diagnóstico de preegreso del liberado, se le da asistencia a la salud, o se le garantiza asistencia a la salud como parte, digamos, del mismo producto, y se le da apoyo a la emergencia durante el proceso en el que sale. Mientras tanto, o paralelamente, o se busca articular procesos de capacitación o de apoyo a emprendimientos para que la persona se integre socialmente, ¿no? Y por otro lado, se lo supervisa judicialmente. Esto sí sería un producto de naturaleza diferente. Todo esto supone un proceso de discusión y de diseño conceptual que atraviesa discusiones sociales acerca de cómo hay que hacer con la reintegración social de los presos y de los liberados. Hay ahí posiciones desde ideológicas y políticas hasta posiciones académicas y científicas, o de la comunidad de gente que está pensando sobre estas cosas y trabajando en estas cosas, que produce su teoría y sus discusiones, y llega por el momento a esta estructura de servicios. Hoy, con la pandemia, está discutiéndose muchísimo la situación de los presos y los procesos de liberación o de tutelaje dentro o fuera de la prisión. Y estas cosas se traducen en una estructura normativa, ¿no? Si ustedes leen, como les decía, la Ley de Ejecución Penal, va a encontrar una articulación, una justificación de este tipo de productos y una separación de otro tipo de paradigmas con el que discute. Pero bueno, lo que apuntaba yo, lo que queríamos ver es que los productos son compuestos y hay que medir la composición. Y muchas veces la composición del producto depende no solo de lo que yo quiero hacer, de lo que querría hacer el patronato en este caso, sino también de muchas cosas como los recursos, el poder que tiene el organismo frente a otros actores, etc., ¿no? Hoy en día podríamos decir el perfil que tiene la producción del patronato, en el caso de que estoy analizando, podría ser muy parecido a este. Como ustedes ven, acá dentro de la producción hay un gran porcentaje que es de apoyo a emergencias. O sea, esos pequeños subsidios parecen ser lo que más hacen. Hacen poca capacitación, poco ayuda a emprendimiento, poca asistencia a la salud y muy poco diagnóstico de preegreso. Es decir, el perfil de producción del patronato no es el deseable incluso para el propio patronato. O sea, no es uno el que define el perfil, sino el perfil de producción, de la composición del producto depende de un conjunto de fuerzas en donde no siempre los agentes de la política logran hacer lo que quieren, ¿no? Como veíamos en el texto de Mintzberg y en la clase anterior, la política no es una decisión solamente, sino es un flujo de acontecimientos que uno quiere torcer y no siempre lo logra. En realidad, el patronato querría tener una estructura mucho más parecida a esta, ¿no? Con un fuerte diagnóstico de preegreso, mucha asistencia a la salud, mucha capacitación y apoyo a emprendimientos, y que el apoyo a la emergencia siga siendo importante, pero que no sea la actividad central que tiene que llevar adelante el patronato. Siguen luchando contra esto para lograrlo, pero
Entre otras cosas hay que conseguir recursos y no se ganan muchas elecciones obteniendo recursos para integrar socialmente a los presos. Bueno, para esto nos ayuda medir la composición del producto. Entonces decíamos, midamos no solo volumen, sino también composición de la producción. Otra forma de medir, aparte de volumen y composición, es la distribución del producto. Y acá tenemos varias formas de medir distribución del producto que son también sumamente ricas para analizar el perfil de producción de una política o de un organismo, ¿no? Una es la distribución territorial, ¿no? Podríamos ver acá en el caso del patronato dónde está la gente a la que se asiste con el servicio que produce el propio patronato. La distribución de medicamentos, también podríamos decir en qué zonas es donde se concentran más que en otras la distribución de medicamentos, acá en la provincia, pero podría ser en el país, ¿no? Cuáles son las provincias que más medicamentos se llevan, por qué, y analizar la distribución desde el punto de vista territorial. Y después la distribución poblacional, ¿no? Acá, por ejemplo, está claro que la población carcelaria y la población que egresa es fundamentalmente masculina. Podría analizar entonces cuántas mujeres y cuántos hombres son atendidos por el patronato o por las propias prisiones. La edad también podría ver, el nivel educativo, el nivel socioeconómico, es decir, puedo ver la distribución del producto en función de algún corte poblacional. Esto está claro, por ejemplo, los que estudiaban el caso del programa Progresar estarían sosteniendo, si no entendí mal del trabajo, que hay como un cambio en el perfil poblacional de las personas asistidas por ese programa, ¿no? Desde gente de nivel socioeconómico más bajo, que es casi pensado como una especie de continuidad de la asignación universal por hijo, apoyando a los jóvenes que salen de ser beneficiarios de ahí para que puedan continuar sus estudios e insertarse mejor en el mercado de trabajo, a otra en donde hay más selección, no por necesidades, por origen familiar o por nivel económico-social, sino por mérito, que llevaría a la atención más de clases medias en función de los resultados que tienen en sus estudios. Bueno, esa es una pregunta que se responde viendo, entre otras cosas, la distribución poblacional del producto, que también podría ser no por población, sino por instituciones, ¿no? A cuántos CAPS llego, o CAPS de qué tipo, o a cuántas, por ejemplo, cuando se habla de acciones de capacitación, tanto en el caso de la Comisión Nacional por la Identidad como en el caso del organismo que busca prevenir y mantener a raya el dengue, hacen capacitación. Y ahí a lo mejor, en lugar de medirlo por la cantidad de gente que va a la capacitación, a la población atendida en términos de individuos, son las instituciones. ¿Cuántas escuelas capacité? ¿Cuántos clubes capacité? ¿Cuántas instituciones universitarias? En fin, la composición, la distribución del producto acá no es por población persona, sino por población, institución u organismo, ¿no? Asistido, ¿no? Esta es la tercera forma de medir. Entonces, cuando definamos la estrategia de medición del producto, tengamos en cuenta estas tres dimensiones. Tenemos que medir volumen agregado, tenemos que medir composición y tenemos que medir distribución. Todo esto está vinculado a los recursos y a la tecnología que utilizo para transformarlo, ¿no? Si quiero llegar a determinada población, por ahí tengo que utilizar otras modalidades de acceso. Si quiero ampliar la cantidad de beneficiarios, tengo que aumentar los recursos, etcétera, etcétera. O sea, las estrategias de medición son claves para analizar el producto. Y las estrategias de medición significan medir volumen, composición, distribución y una cuarta dimensión, que es la que paso a analizar ahora como último punto antes de terminar, que es la de la evolución del producto.